Perfecto, muchas gracias, Cinti. De nuevo, muy buenas noches para todos nuestros empresarios, nuestras empresarias. Bienvenidas a este espacio de Kickoff. Como tal, la idea es que en la sesión de hoy esclarezcamos un poco cuál va a ser la ruta de trabajo en el programa de Ruta 65 en esta Corte B, ¿cierto? A nivel básico, que vamos a tener más o menos andando lo que queda de este año 2025 y el primer semestre del 2026. Un saludo especial para Diana, para Adriana, para Ana, Andrés, David, Diego, Juan Carlos. Agradecerles a ustedes por su asistencia. Digamos que en la sesión de hoy y en adelante vamos a empezar a trabajar estas sesiones a través del canal de Zoom, específicamente para eso, para que ustedes se sientan libres de prender sus cámaras, de alzar la mano y digamos que con sus micrófonos expresar algún tipo de duda o inquietud que tengan con respecto al desarrollo de esta sesión y las sesiones que se vienen en adelante y que al final podamos aprovechar realmente los beneficios de esta ruta. Entonces, para entrar en materia, contarle a todos ustedes, queridas empresarias y empresarios, que esta ruta de 65 lo que busca directamente en esta versión de este año es poder fortalecer sus negocios, ¿cierto? Pero fortalecer sus negocios desde la construcción, la adopción y el mantenimiento de habilidades digitales en sus empresas, ¿cierto? Por eso es que este programa lo que busca es darles a ustedes un servicio primero de formación, luego un proceso de orientación, ¿cierto? Hay dos rutas, hay objetivos diferentes para cada uno de sus negocios y con esa orientación también darles a ustedes una asistencia técnica en la adopción y el mantenimiento en el uso de herramientas digitales para su empresa. En principio nos enfocamos en los procesos primarios de sus negocios, ¿cierto? Mercadeo, venta, servicio al cliente, pero también queremos entrar a sofisticar y a proponerles a ustedes la implementación de herramientas en otras áreas que son core del negocio, ¿cierto? Logísticas de entrada y de salida, producción, todo lo que tiene que ver con la operación, con las finanzas, con la organización del negocio. Y queremos hacerles ese impulso, acompañarles en esa adopción tecnológica de herramientas que hoy sí se están convirtiendo en un casi que obligatorio para garantizar la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Ya es muy pequeña, digamos que la brecha en acceso a herramientas digitales que existen hoy entre grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas. Hoy todos podemos tener una página web, todos podemos tener presencia en redes sociales, todos podemos tener un entorno colaborativo, todos podemos tener aplicaciones a medida para gestionar diferentes procesos del negocio. Eso es lo que buscamos en este momento, concientizar y desarrollar e impulsar en ustedes. Que perdamos ese miedo, pero que también nos sintamos apoyados, soportados por el equipo de Building Markets a través de este programa para que tomen la decisión y la iniciativa de digitalizar sus empresas desde el inicio. Entonces, un poco de la agenda, como la proponemos el día de hoy, tres momentos, digamos que bien definidos. En primer instancia, vamos a revisar qué tiene que pasar este año, ¿cierto? ¿Cuál es la programación que tenemos armada para este año? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuáles son los meses? ¿Cuáles son los entregables? Los hitos que queremos alcanzar en esta primera fase del programa. Luego hablar en términos generales de lo que debería ocurrir el primer semestre del otro año, ¿cierto? Un enfoque que complementa todo lo que revisemos en el 2025. Y finalmente, si a ustedes les van surgiendo dudas o inquietudes, les propongo que las vayamos escribiendo de inmediato en el chat para que nos quede la memoria y para que podamos realmente darle respuesta a esas preguntas sin ningún inconveniente y que todos nos vayamos claros de esta sesión. Vamos entonces para el primer elemento, o la primera parte de la sesión de hoy, y es hablar un poco del cronograma de este año, del 2025. ¿Listo? Como ustedes se dieron cuenta, pues la primera fase que nosotros ya venimos ejecutando hasta hoy fue una fase de diagnóstico, ¿cierto? Que es una fase que ya culminó. Agradecerles a todos ustedes
por su compromiso, por entrar a la plataforma, por hacer el diagnóstico completo, por supuesto a conciencia, porque esa información nos ayuda a entender pues qué necesidades y en qué estado de madurez digital están sus negocios. Por eso ustedes están reunidos en este espacio de las 6:30, ¿cierto? Porque tal vez tenemos que arrancar con unos elementos un poco más básicos, con herramientas un poco más fáciles de utilizar, más asequibles, que igual le permitan garantizar ese proceso de evolución tecnológica a la empresa. Ya tenemos todos los diagnósticos, ya tenemos segmentadas, ya tenemos creadas las dos cohortes y estamos en una fase de inicio de la etapa de formación virtual sincrónica, ¿cierto? Para poner en firme ese compromiso de continuar en la ruta de Building Markets, pues definitivamente necesitamos la carta de compromiso, ¿no? La fecha de cierre del deadline como tal para enviar esa carta firmada a el correo, y fíjense que lo tenemos aquí, ¿cierto? Acá tenemos el correo ruta65@mipymes.co. Ese va a ser el correo en el que siempre vamos a estar interactuando en el envío de la información del programa. Entonces, para que lo tengan claro, pongan en el buscador Ruta 65 y siempre van a recibir desde ese correo la información pertinente a este programa. Entonces, recomendarles, queridos empresarios y empresarias, que por favor nos ayuden con el diligenciamiento de esa carta de compromiso. Muy fácil, descargan el PDF, lo firman en digital desde la plataforma que prefieran y nos lo reenvían firmado. Listo, ya con eso nosotros tenemos documentado que ustedes van a acompañarnos en estos casi año de acompañamiento con sus empresas. Luego, el 1 de octubre, la otra semana, de hecho el próximo miércoles, vamos a iniciar nuestra ruta de formación virtual, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí, pues nosotros ya tenemos configurado, y lo vamos a revisar en un momento, ya tenemos configurado cuál va a ser esa ruta de formación virtual, ¿cierto? A la medida, en 7 sesiones sincrónicas. ¿Qué significa sincrónicas? Que si bien son virtuales, van a ser totalmente en vivo, Descansen. con expertos en cada una de las temáticas que vamos a revisar, que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, es importante que entendamos que esa carta de compromiso pues representa que vamos a dedicar este tiempo de octubre a noviembre, más o menos son 2 meses nada más, que vamos a trabajar este año. Nos vamos a dedicar estos 2 meses muy juiciosos todas las semanas, una sesión por semana, que va a ser los miércoles en esta misma franja horaria, en donde vamos a tener esas sesiones de formación virtual. Hay un compromiso, ¿cierto? Digamos que este programa va fase a fase o etapa tras etapa. En ese fase a fase y etapa a etapa, pues hay unos cumplimientos mínimos que debemos tener dentro del programa para avanzar y poder aprovechar y seguir desbloqueando beneficios. Esto es incremental, ¿no? Entre mayor sea mi compromiso y lo mantenga en el tiempo, pues seguramente voy a obtener más beneficios. Si me voy quedando en el camino, pues voy renunciando un poco a lo que puede ser esos beneficios. Importante, de las sesiones de formación mínimo tenemos que asistir al 80%, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Pues que en cada una de las sesiones nosotros vamos a enviar juiciosamente las listas de asistencia, ¿cierto? Y en esas listas de asistencia ustedes se van a poder registrar y allí van a ver también algunas preguntas muy corticas de memorias de lo que vimos en la sesión. Ese link va a durar 1 hora abierto luego de la sesión, ¿cierto? Entonces tienen ese tiempo para registrarse, para poder hacer ese registro de asistencia y puedan responder 2 preguntitas rápidas con respecto a la sesión. Ya con eso ustedes están asegurando que estuvieron efectivamente en la sesión y que allí, pues digamos, hay cumplimiento de ese requisito. Mínimo el 80% es que mínimo deben asistir a 6 sesiones, ¿cierto? Solamente se podrían perder, en este caso, una sesión de los miércoles. Además de esas sesiones, nosotros acompañamos siempre esas Ya terminé. masterclass Hay con muchos el pendientes. envío de Pensé que yo había algunos adelantado ayer. cuadernillos. A ver, yo averiguo dónde Ahorita le es. envío todo eso porque sé muchos pendientes y para el sábado. Voy a silenciar un microfonito que se me quedó por ahí.
abierto. Yo pensé que ya estaba listo todo, es No que ni no siquiera el lo veo, techo de ya la lo vi. terraza. Lina, tenías prendido el micrófono, ya te lo apagué. Pues para que estés pendiente. Cada una de las sesiones siempre vamos a enviar un cuadernillo. ¿Qué es un cuadernillo? Es una herramienta muy pequeña, de hecho es un PDF de no más de 3 páginas, en donde nos va a proponer ejecutar o realizar una actividad para cada una de las sesiones. Si tenemos una sesión semanal, pues va a ser una actividad semanal. La idea es que esa actividad no nos tome más de 1 o 2 horas máximo en desarrollarla y vamos a publicar o a compartir ese cuadernillo a través de la plataforma e-learning, en donde van a quedar grabadas todas estas sesiones y en donde en cada una de las sesiones que vamos habilitando se debería colgar el cuadernillo desarrollado, ¿vale? Ese cuadernillo es requisito para activar el primer kit de acceso al entorno de inteligencia artificial de Google. ¿Listo? Entonces, fíjense que ahí, pues básicamente, además de que tenemos que asistir, que tenemos que llenar esa lista de asistencia, pues al final de esa ruta de formación, por allá el 19 de noviembre, pues vamos a tener que tener completos nuestros cuadernillos, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder activar o desbloquear los beneficios de esta primera fase, que es el kit 1 de herramientas digitales, en donde pues les vamos a dar acceso al licenciamiento en el entorno de trabajo o el Google Workspace, ¿cierto? Al entorno de trabajo de Google. Ese entorno de trabajo pues es muy variado, es muy diverso, tiene muchos beneficios. La idea es que ustedes en primera instancia se conecten y empecemos a trabajar y a aprovechar ese licenciamiento, ¿cierto? Que va a ser y va a estar activo por un año. Allí, ¿qué herramientas de inteligencia artificial vamos a empezar a conocer, a trabajar? Vamos a tener acceso al Gemini 2.5 Pro, ¿cierto? Que es el modelo más inteligente de Google en este momento. Vamos a poder tener acceso al entorno Firebase. El entorno Firebase es una herramienta que nos permite codificar o desarrollar aplicativos para el negocio sin tener conocimiento en programación. Vamos a poder entrar al entorno Whisk. El entorno Whisk básicamente lo que nos permite es hacer y desarrollar imágenes, animaciones y videos con los créditos que ya nos está dando la licencia que les vamos a otorgar. Vamos a tener acceso a una herramienta que se llama Notebook LM para hacer estudios de mercado, investigación en general. Vamos a tener en torno a Google Labs. Allí por dentro hay muchas aplicaciones que podemos utilizar, desde bots de inteligencia artificial que asisten por voz a cualquier tipo de actividad, generadores de música, mixers, generadores de video, de imágenes a medida, por supuesto con una cantidad de créditos mucho mayor, y vamos a poder entrar a utilizar el entorno de Google AI Studio, ¿cierto? Allí hay muchas más funcionalidades que vamos a explorar, que son muy interesantes, que ustedes las aprendan a utilizar porque van a agilizar los procesos en el negocio. Si no están ustedes en el grupo de WhatsApp, hoy ya ustedes deberían estar en el grupo, ¿cierto? Este es el QR, tómele una foto. Si no ha ingresado, escanee el QR, revisen que sea el nivel básico, ¿cierto? Debe decir ruta 65, nivel básico. Esta es, digamos que la sesión que corresponde a esa primera ruta. Entonces, importante, tómele foto de nuevo para que usted esté dentro del grupo y no se pierda de los links a los cuales los vamos a invitar todos los miércoles. Por ahí también les vamos a compartir el contenido de cada una de esas sesiones de formación y todo lo correspondiente al proceso como va avanzando fase a fase. Luego vamos a estar en esa ruta de formación viendo las siguientes temáticas con un enfoque práctico, ¿cierto? ¿Y cuál es el enfoque práctico? Pues que todo eso que hablemos en cada una de esas sesiones sale un cuadernillo en el cual vamos a aplicar todo lo que aprendimos en cada una de esas sesiones. Y la Maritza por ahí me está rayando la pantalla. Gracias. Listo. Entonces, fíjense, bueno, sigue rayando. Creo que lo tienes desde el celu. Entonces, dejemos por favor que tica la pantalla. Fíjense que ya tenemos programadas las sesiones y son fechas que ya pues están definidas y las cuales les pedimos el favor a ustedes separen ese espacio los miércoles de 6 a 8 de la noche. Porque siempre, todos los miércoles,
va a ser la franja horaria en donde vamos a entrar a desarrollar estas sesiones. ¿Listo? En la primera sesión que vamos a ver, fíjense que vamos a hablar de identidad digital y marca. ¿Mm? Allá vamos a entrar con unos conceptos claves de la creación del logo y del manual de marca básico para la empresa. La importancia de construir y reflejar una imagen corporativa unificada en el entorno digital. Pero también qué otras herramientas podríamos nosotros utilizar hoy en el día a día de fácil uso, de fácil acceso, ágiles, que nos permitan editar todos esos elementos gráficos y diseño de piezas gráficas para mantener una estrategia de comunicación multicanal, ¿no? No solamente se trata de hablar de redes sociales, sino también hay muchos otros entornos en los que tenemos que tener posicionamiento y visibilidad. Allí debe estar el negocio. El miércoles 8 de octubre, de hoy en 15 días, vamos a hablar de presencia en redes sociales, ¿cierto? Cómo se crea, cómo se optimiza un perfil empresarial en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Cómo debería construirse un plan de contenidos, ¿cierto? Una parrilla de contenidos. ¿Cuál es la frecuencia, los formatos, las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta para eso? Y importante, cuando la red social empieza a generar una muy buena interacción, pues cuáles deberían ser esas políticas de atención al cliente. ¿Cómo se maneja una reclamación? ¿Cómo se maneja una queja? ¿Cómo debería atenderse el chat interno en la red social? ¿Cierto? ¿Cómo debemos responder? ¿Cómo garantizamos esa confianza que podemos generarle a nuestros clientes por los canales digitales? El miércoles 15 de octubre, ¿cierto? Allí también, pues vamos a tener una sesión interesante, que es cuáles serían esos primeros pasos para generar ventas digitales, ¿sí? Y ahí, digamos que es importante entender que hay diferentes formas de generar ventas en Internet. Eric, es que yo tengo una empresa de servicios, somos abogados, somos contadores, hacemos sistemas de gestión de calidad. ¿Yo cómo voy a vender por Internet? Yo no le puedo garantizar, no puedo garantizar que un cliente solito va a hacer una transacción en Internet, ¿cierto? Con su tarjeta de crédito, su PCE. Entonces allí es importante entender cuáles son esos ciclos de venta que hay en digital. Y detrás de eso, pues tiene que haber una estrategia, ¿cierto? ¿Cómo se van a conectar todos los puntos de contacto del negocio? ¿Cuáles deberían ser esas estrategias para atraer clientes, ¿no? Siempre queremos que la gente nos compre a la primera. Y cuando contratamos una agencia de marketing, lo primero que le pedimos son ventas. Pero realmente, por detrás, lo que hay es toda una estrategia de alcance, de interacción y de generación de confianza. Y eso es lo que vamos a entender en esa sesión del miércoles 15 de octubre. Luego, por allá el 22 de octubre, ¿cierto? En nuestra cuarta sesión, vamos a tener un espacio práctico interesante en donde vamos a entender, uno, la importancia de tener un sitio web, ¿cierto? De poder garantizar esa presencia en Internet. Y dos, cómo deberíamos exponer nosotros nuestra oferta de productos o servicios. Y cómo una página web se puede convertir realmente en un catálogo y un portafolio completo de consulta y de acceso para potenciales clientes. Aquí realmente hay un cambio de paradigma, ¿sí? Porque ya los mismos modelos de publicidad digital, por ejemplo, en el motor de búsqueda de Google, están cambiando. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que ya ni siquiera las primeras posiciones son directamente referencias de páginas web o el link de una página web, como un anuncio. Hoy realmente está siendo mucho más relevante el contenido que compone estas páginas de aterrizaje y cómo la IA se alimenta de el contenido que ustedes tienen allí descrito. Tengo que ser un poco más profundo. Ya se acabaron las páginas de aterrizaje que hablan de forma superficial de un producto o un servicio. Tenemos que volvernos realmente especialistas en el tema que estamos abordando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos presentar nuestro portafolio, nuestro catálogo digital de productos o de servicios realmente en una fuente de información confiable para la IA de los diferentes motores de búsqueda y que nos sugieran también desde esos resultados automáticos que está generando estas plataformas de búsqueda? Vamos a entender también en qué se diferencian las diferentes tecnologías con las que hoy trabajamos. Yo sé que muchos todavía siguen contratando el desarrollo de la página web o de la tienda virtual.
¿Qué queremos con esta sesión? Acercarlos a ustedes y que entendamos que hoy hacer una página web es como hacer esta presentación que yo hice en PowerPoint. Arrastrar y poner elementos, cambiar colores, tipos de letra, insertar videos, insertar imágenes. Ya las herramientas que hoy utilizamos y la que particularmente vamos a habilitar en este programa, pues van a ser efectivamente para eso, para que ustedes puedan empezar a construir el entorno digital propio del negocio, pero también entiendan cómo se automatiza, ¿sí? Y por eso le damos mucha fuerza a los procesos de automatización. Tenemos que automatizar el email marketing, tenemos que automatizar el agendamiento a nuestros calendarios, tenemos que automatizar el proceso de compra, el proceso de recaudo electrónico, el proceso de facturación, el proceso de despacho, ¿cierto? Hay múltiples oportunidades de automatización. Y para negocios en estas etapas, ¿cierto? Micronegocios, pequeños y medianos negocios, cuando no tenemos realmente una estructura robusta en un equipo de trabajo, pues lo que buscamos es recurrir a las herramientas tecnológicas. A través de los automatismos es como si nos salieran, como el Doctor Octopus, yo siempre hablo del Doctor Octopus de Spider-Man. Ustedes si recuerdan tenía un montón, ¿cierto?, de brazos biónicos alrededor de su cuerpo y eso le permitía hacer tareas múltiples al mismo tiempo. Y eso es lo que buscamos nosotros con la adopción y la propuesta de que ustedes empiecen a utilizar este tipo de herramientas. El miércoles 29 de octubre vamos a hablar un poco de las técnicas para hacer fotografía. Y este es otro mito que queremos desmitificar en estas sesiones. Es importante un estudio fotográfico profesional, ¿sí? Mío, del equipo de trabajo, de las instalaciones, de los productos, de los servicios, está bien. Pero hoy el reto está en mantener la frecuencia y la recurrencia en el contenido que estamos publicitando y compartiendo en redes y en diferentes canales de comunicación. Y para eso nosotros necesitamos insumos constantes. Necesitamos entonces entender cuáles son esas herramientas mínimas que necesitamos para garantizar un proceso de producción audiovisual, ¿sí? Y de ahí también entender, pues, que detrás de la fotografía hay una magia específica que nos ayuda a resaltar y a vender mucho mejor nuestros productos y servicios. Cómo tengo que ubicar la cámara, cómo controlo la luz en la imagen o el video, qué herramientas puedo utilizar para garantizar el sonido, entre otros. Entonces, fíjense que ahí, ese miércoles 29, vamos a hablar mucho de eso. El miércoles 5 de noviembre, ya entrando al mes de noviembre, vamos a hablar de canales de comercio electrónico, ¿cierto? Y ahí vamos a entender cuáles serían esos marketplaces, ¿cierto? Esas plataformas de comercio electrónico en donde podríamos nosotros postular nuestros productos y nuestros servicios. Y no solamente hay plataformas para empresas que producen productos al cliente final, como puede ser Mercado Libre, Amazon, Facebook Marketplaces, sino que también hay plataformas de servicios, ¿cierto? Especializadas en construcción, en consultoría legal, entre otros. Plataformas de licitación. Vamos a explorar un poco eso para que en ambos ámbitos podamos entender cómo poder garantizar esfuerzos que desde el comercio electrónico le generen algún tipo de beneficio de ingreso a la empresa. ¿Listo? También vamos a hablar de procesos de pago electrónico, importantísimo, ya sea porque vendo el producto en mi tienda virtual, ya sea porque estoy recaudando contratos a través de mi página web, que también puede ser. Fíjense usted cuando administra inmuebles, pues usted recauda los pagos del arriendo por una plataforma, ¿no? O por un link de pagos. ¿Cómo funciona eso detrás de? Y cuando tenemos todo este tipo de herramientas, pues hay ciertos elementos o configuraciones que nos ayudan a conectarnos con otros proveedores. Pueden ser proveedores logísticos, proveedores de facturación, entre otros. Entonces, ¿en qué consiste esas integraciones? ¿Sí? Yo cómo hago que desde mi tienda virtual, cuando me compran un producto, directamente le comunique al transportador que me programe el despacho. Puede ser una de esas. ¿Cómo hago que directamente me afecte el inventario de mi sistema de control de inventarios? ¿Cómo hasta puedo yo garantizar que cuando registre una página en una tienda virtual y el cliente quiere su factura, le facture o le genere su factura de forma autónoma? Todos esos elementos son los que tenemos que entrar a recibir y a revisar. ¿Cómo podemos automatizar e implementar
en el negocio. Y finalmente, gracias Karen Ruiz por tus preguntas. Váyanlas escribiendo todas. Yo voy ahí haciendo las aclaraciones, ojalá al momento o al final de la sesión, con mucho gusto. Finalmente vamos a tener dos sesiones. Estas las vamos a ver conmigo directamente, el 12 y el 19 de noviembre. Y es que las empresas que llegan al 12 con su asistencia juiciosa, con sus cuadernillos listos colgados en plataforma, pues ya deberían en sí el 12 de noviembre recibir la activación de su licenciamiento en el entorno de Google Workspace, ¿cierto? Y allí hay múltiples herramientas que vamos a revisar. A veces algunas las hemos conocido, las hemos usado, otras ni siquiera sabíamos que existían. La idea es que en esas dos sesiones podamos ver cómo utilizar y sincronizar esas herramientas en la nube de Google para automatizar procesos. Y aquí les pongo un ejemplo claro y lo vamos a trabajar en tiempo real. Aquí hay dos entornos de automatización que se llama el Google Apps Scripts y el Google Apps Sheet. Vamos a entender bien qué son esas cosas, ¿sí? Cómo se utilizan. Y vamos a ver un caso práctico y vamos a plantear cuál sería el caso práctico en sus negocios. En mi caso particular del ejemplo, yo automaticé todo un proceso de cotización, envío de cotización con el cliente. Entonces, dispusimos y creamos un CRM, ¿cierto? Muy similar al de HubSpot, por ahí nos escribía Karen, ¿cierto? Vamos a verlo, es similar. Vamos a entrar entonces a ese CRM, vamos a crear al cliente, a la empresa, cuál es el producto que quiere comprar, qué oportunidad vemos de venta. Y cuando está diligenciado eso, la herramienta por detrás en automático va a crear un PDF de una cotización, la va a personalizar con la información del cliente, se la va a enviar por un correo electrónico para que la pueda descargar y si alcanzamos, revisaríamos un proceso de firma digital en cuanto a la aceptación de la propuesta o la cotización para que definitivamente el sistema genere solo el contrato y los envíe para firma digital. Entonces, fíjense que ese sería un ciclo que si ustedes le cuentan esto a sus comerciales, a ustedes mismas como o mismos como comerciales, lo piensan, dicen, wow, me estoy ahorrando un montón de tiempo, estoy aprovechando realmente la herramienta y ya no va a tener que sentarme yo a diligenciar un contrato, a personalizarlo solo, a guardarlo en PDF, a mandarlo por correo, que quedó mal, que los apellidos están invertidos, que me lo vuelva a enviar. No. Todo va a quedar automatizado y listo a través de un entorno, de un sistema que Google pues ha pensado muy bien en eso, ¿no? Ahí les voy a dar un dato de qué va toda esta ola de desarrollo. Lo que busca Google es que todos nos convirtamos en ciudadanos desarrolladores, o en inglés, citizen developers, ¿cierto? Que entendamos por detrás cómo podemos nosotros rápidamente con la IA automatizar procesos. Y eso es lo que vamos a empezar a entender en estas primeras sesiones del entendimiento de uso de herramientas básicas de Google, ¿cierto? El 12 y el 19 de noviembre. Finalmente, vamos a tener la activación del kit, ¿cierto? Y esa activación del kit es muy interesante. ¿Por qué? Porque les voy a presentar herramientas que seguramente se les van a volver claves en sus procesos de negocio. Gemini, pues es, digamos que la herramienta, ¿cierto? Junto con ChatGPT que hoy más la gente está utilizando para hacerle consultas sencillas por texto, de texto a texto o de texto a imagen máximo, ¿sí? Pero detrás del entorno de Google hay muchas otras que no conocemos y que deberíamos aprovechar. Hablábamos de Notebook LM. Esto para la formulación de proyectos en el negocio es fundamental, fundamental entender cómo funciona. En Firebase, si el negocio quiere sofisticarse, si quiere convertirse en un negocio de base científica o tecnológica y quiere implementar a través del desarrollo de un aplicativo eh, una funcionalidad para su negocio, desde allí lo puede hacer también integrado con inteligencia artificial. Si queremos, de nuevo, generar contenido propio para las redes sociales, fíjense que eso funciona mucho, ¿no? Ya todos no sabemos las plantillas de Canva, no sabemos los iconos de Canva, las imágenes de Canva. Pues este tipo de herramientas como Whisk, como ImageFX, como SoundFX, como MixFX, son herramientas del laboratorio de Google y cada vez van a desarrollar más para aquellas empresas que tienen su licenciamiento activo
para que las podamos utilizar y aprovechar en el negocio y casi de forma ilimitada, ¿no? Ya hay unos créditos que tenemos activos, tienden a infinito en el mes, pues porque tampoco somos negocios que van a estar consumiendo todo el tiempo ese tipo de recursos. Contarles también que, por supuesto, las empresas que llegan a esta instancia, que esperemos sean todas, el programa está pensado para que todas lleguen a esa instancia, van a tener la posibilidad de acceder a unos bonos de créditos gratuitos en servicios de Google Cloud. Y nos van a dar la activación de más de 20 productos dentro de esa activación de las licencias que les vamos a otorgar. Eric, ¿y para qué me sirve a mí esos créditos? No entiendo qué es Google Cloud. Yo le digo, ¿a usted le gustaría que una IA llamara a una base de datos ofreciéndole los productos de su empresa sin que usted tenga que hacer absolutamente nada? Que la IA coge, hola, buenas tardes, señor Eric. Le estoy llamando a ofrecer servicios, no sé, de marketing digital. Quisiera validar si usted puede agendar para la próxima semana un espacio con nuestro equipo y contarle un poco nuestra oferta. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esos son procesos que son desgastantes. Sí, hoy hay un ejecutivo comercial o un asesor comercial que lo hace. Pero como eso, cada caso específico de uso en sus negocios no lo podemos pensar y lo podemos automatizar con estas herramientas. Eric, es que yo quisiera mandar una cadena de correos electrónicos de forma autónoma todos los meses. ¿Sí? ¿Cómo desde el entorno de Google lo puede hacer? La misma sofisticación de los procesos de negocio, ¿no, Eric? Yo quisiera tener mi propio sistema de control de inventarios y quisiera que una IA fuera la que registrara o me mandara más bien un reporte semanal de cómo se está manejando el inventario en el negocio. Google ha pensado eso desde el comienzo y ha construido estas herramientas para que sean de fácil uso y acceso, en donde cada uno y cada una de ustedes tenga la capacidad de desarrollarla y es lo que vamos a incentivar en este programa. Entonces, hasta ahí, digamos que hablamos un poco de lo que es el cronograma de trabajo. Entonces, ahora sí, les propongo que abramos los micrófonos, vayamos respondiendo esas preguntas que nos vayan surgiendo. Mientras tanto, mientras van levantando la manito, yo voy por aquí respondiendo algunas preguntas. Por acá tenemos la primera de Karen. Karen nos dice, ¿en alguna sesión es posible trabajar con HubSpot? Sí, Karen. De hecho, más adelante en la activación de los beneficios del otro año, tenemos unos descuentos muy interesantes, casi el 75% en el licenciamiento con HubSpot. Entonces, más allá de lo que podamos revisar en estas sesiones, el otro año es acompañamiento técnico, ya lo vamos a ver, y allí, pues seguramente vamos a tener la posibilidad de trabajar con estos sistemas. Logística y limpieza nos dice, muchos de nosotros no tenemos personal disponible ni recursos económicos para contratar a una persona para desarrollar lo que estás hablando. ¿Es posible que nosotros los dueños podamos realizarlo o necesitamos invertir en contratar a una persona? Gracias. Excelente pregunta y yo en ti le tomaré una foto a esa pregunta, porque esa es la pregunta que resume todo el acompañamiento que queremos dar desde este programa. Y es, la idea es que todos seamos un citizen developer, ¿cierto? Que todos seamos unos ciudadanos desarrolladores. Google ha creado un entorno para eso, para que nosotros tengamos la habilidad de poder entrar a desarrollar esos aplicativos a la medida de nuestro negocio. Entonces, te respondo sí, lo podemos hacer nosotros. ¿Cuál es el único recurso? Siempre debemos tener que invertir algo, ¿no? Siempre existirá ese requerimiento de invertir algo. En este caso, ¿qué tendríamos que invertir? El tiempo, ¿sí? El tiempo para capacitarnos, para asistir a las sesiones. Por supuesto, los empresarios y empresarias que tengan mucho más hambre, necesidad, ganas de meterse en el cuento de la transformación digital con Google, pues entre más pita ustedes nos pidan, más pita les vamos a dar. Y seguramente los entrenamientos serán mucho más sofisticados con ustedes, habrán rutas de capacitación. Los que estén interesados, nosotros les damos los links desde el licenciamiento que les activamos para que capaciten, se capaciten ustedes, también vouchers para que capaciten a sus negocios. Nosotros estamos en un proceso en este momento de certificación como partners en Google. De hecho, ya está, solamente faltan unos checklists de unas firmas, entonces podemos decir que hoy ya somos representantes de Google en Colombia. Em, para eso, para darles a ustedes todas las herramientas. ¿De qué? De forma acompañada,
podamos capacitarnos, podamos tener ese conocimiento y aprovechar este entorno que les estamos entregando de forma gratuita, por supuesto, a las empresas beneficiarias durante un año. ¿Listo? Entonces, espero haberte respondido la pregunta. Matilde nos dice, ¿va a haber algún módulo sobre CRM? Efectivamente, vamos a desarrollar ese ejemplo que yo les conté y que vamos a ver en vivo. Es un CRM que está totalmente montado en Google y que construimos, les voy a contar los clics. En 7 clics ustedes van a tener un CRM a medida de su negocio. En 7 clics. Acuérdense de ese número, el 7. En 7 clics vamos a tener un CRM para cada uno de sus negocios, para que me lleven el control de los potenciales clientes, de las empresas, qué productos están interesados, cuáles son las oportunidades que se generaron, en qué estado está, cuántas veces le he contactado, si lo llamé, si le mandé un correo electrónico, si nos reunimos virtualmente o presencialmente. Pero sobre todo ustedes van a tener la capacidad de configurar ese CRM. Ay, Eric, es que yo quiero que la cotización salga con el muñequito de la empresa. Va a salir la cotización así. Eric, es que yo tengo un contrato que ya es una proforma que me hizo el abogado. Quiero que se actualice ese. De hecho, las cartas de compromiso que nosotros les diligenciamos y les enviamos están hechas con esa herramienta. Nosotros nos sentamos carta por carta a hacerla, sino que una programación que hicimos con inteligencia artificial generó todas las cartas de compromiso. ¿Listo? David nos dice, Eric, ¿va a haber algún soporte desde alguien de Google en el programa? Nosotros. Pero también, digamos que en Colombia hay una red de aliados en donde efectivamente vamos a tener sesiones. Más adelante en el acompañamiento técnico les tenemos una sorpresa muy linda para una de las sesiones presenciales. Y es que, bueno, les voy haciendo un spoiler rápido para los juiciosos que se conectaron hoy. Vamos a hacer un laboratorio con herramientas de Google. Entonces vamos a jugar por allá con em, realidad virtual, realidad aumentada. Vamos a entender un poco cómo funcionan los algoritmos, cómo interactuamos con ellos. Va a ser muy experiencial, directamente con un proveedor que hoy tiene, digamos que esas salas de experiencia en Google. Entonces va a ser muy interesante que asistan ustedes a esas sesiones. Y efectivamente, pues desde el licenciamiento, si ustedes más adelante quieren entrar a otros entornos, seguramente se van a provocar para entrar a algo que se llama el Google Agent Space, que ya es pago, pero genera otras capacidades a licenciamiento. Lo pueden hacer a través nuestro, ¿vale? Hoy nosotros podemos dar el licenciamiento. Entonces, no hay ningún problema en eso. Estamos soportados, tenemos el equipo y la red a nivel pues, Latinoamérica de Google para ponerla a disposición para sus negocios. Diana nos dice, fantástico, yo ya hago algunas cositas chiquitas, excelente. Pero hacerlo de manera más profesional es una maravilla, totalmente, totalmente. Entonces, fíjense que, pues lo que está pasando este año es efectivamente una formación con las bases que hoy como nosotros dueños y empresarios del negocio, liderando ese negocio, deberíamos tener claras, ¿no? Marca, presencia en redes sociales, proceso de venta, todo lo que es infraestructura digital, fotografía, todo lo que tiene que ver con estrategias de comercio electrónico y por supuesto esas herramientas de IA con Google que vamos a empezar a utilizar. ¿Listo? Por acá David nos dice, para las páginas que se van a crear y optimizar, ¿va a haber algún módulo para posicionar la página con alguna estrategia SEO? Sí, efectivamente, David, ¿cuál va a ser la mejor estrategia? Convertirnos en un experto en un contenido específico en donde la IA cuando haga la consulta diga, uy, la página de David es la que me está dando la respuesta, ¿cierto? Ya después hablaremos un poco de cada uno de sus negocios, construiremos ofertas ganadoras para cada uno de sus negocios. Pero sí, ahí vamos a tener expertos en SEO que nos van a venir a hablar de cómo poder entender ese nuevo entorno de consulta de los algoritmos para podernos posicionar. Por aquí Juan Carlos Echavarría nos dice, excelente, Eric, todo lo que nos están contando es una gran oportunidad para crecer como emprendimientos. Personalmente en mi empresa hacemos varias cosas de marketing digital, pero un acompañamiento profesional nos va a ayudar muchísimo. Quería preguntarte si podríamos tener también una asesoría en estrategia de ventas y de producto. Sí, entonces lo importante, todas las sesiones van a ser en Zoom. Ustedes van a estar con el profesional directamente. Las preguntas, las ideas que ustedes tengan,
pues se las vamos a ir haciendo a él en tiempo real. La idea es que esa conversación se pueda dar. Hoy digamos que centralizamos un poco las preguntas también por el chat para que pues las pudiéramos documentar, pero claro que sí. Y con respecto a ese tema, Juan Carlos, me das paso a lo que vendríamos a trabajar en el cronograma del otro año, ¿cierto? En el cronograma del año 2026. En el cronograma del año 2026, sí, Lina, ahí levantaste la mano antes de pasar esta parte. Te escuchamos. Sí, Eric, discúlpame, yo te hago una pregunta. No es en contexto a lo que vamos a ver, sino que imagínate que a mí me llegó la carta de compromiso, pero la carta de compromiso, o sea, tiene el nombre de mi empresa, pero el nombre de la representante, el número de cédula y el NID de la empresa no corresponden. Yo respondí el correo para que me enviaran la carta corregida, pero no me ha llegado la corregida. Sí, de acuerdo. Eso también se los queríamos contar al final. Aprovecho para contárselos de una vez, Lina, gracias. Ok. Eh, Suele pasar también, ¿no? Entonces el automatismo, por allá corre una celda o un punto mal puesto o algo ocurre y se desconfigura los envíos. Entonces, ya tenemos la novedad levantada, la identificamos el día de ayer. Verifiqué muy bien las cartas de compromiso, perdón, verifiqué muy bien las cartas de compromiso y efectivamente si están erradas nos devuelven el correo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy corrimos una nueva tanda de cartas para que quedaran totalmente actualizadas y listas. Entonces, a más tardar el día de mañana ya la estarías recibiendo en tu correo para firmarla y enviarla. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí nos pasamos a lo que es el cronograma 2026. Esto es primer semestre. Fíjense que estamos hablando de fecha corta el 30 de abril. ¿Qué esperamos hacer nosotros el otro año? En el mes de febrero, obviamente diciembre, enero, pues nos desconectamos, nos vamos de paseo, disfrutamos las fiestas, ¿cierto? Descansamos. El emprendedor le toca muy duro. Em, pues ese ajetreo el día a día, ¿no? De sacar el negocio adelante. Vamos a compartir con nuestras familias, descansamos y volvemos el 1 de febrero a sintonizarnos de nuevo con la ruta de digitalización 65 B del programa de Building Markets, ¿cierto? Y ese mes de febrero vamos a hacer dos cosas particulares. Lo primero es entender cómo está mi negocio desde la perspectiva del Business Model Canvas, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo han escuchado ya en otras formaciones y demás. Vamos a entender qué está pasando en cada uno de esos cuadrantes. Si no, pues en su momento haremos el diagnóstico y el diagnóstico nos mostrará algunos resultados. Y también haremos un diagnóstico de desarrollo de áreas funcionales. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico de áreas funcionales? Porque nosotros no podemos corregir, no podemos optimizar lo que no hemos medido, ¿sí? Y ese diagnóstico es muy lindo porque nos dice, oiga, en comercial usted está como en 5 de 10 puntos. En financiero usted va como de 3 de 10 puntos. En mercado usted está como en 2 de 10 puntos. Entonces, la herramienta desde diferentes dimensiones nos dice dónde están las oportunidades, dónde está realmente la debilidad, llamémoslo así, en el negocio. Y nosotros entonces con esa información, ¿qué podemos hacer? Pues entrar efectivamente a mejorar y automatizar y a fortalecer esas áreas con tecnología, ¿sí? Entonces fíjense que esos dos diagnósticos son fundamentales para entender en dónde debo ponerle atención yo hoy al negocio. Seguramente casi todos hablaremos de es que quiero vender más, quiero vender más, quiero vender más. Pero no siempre el problema está en las ventas o en los ingresos, ¿no? Porque yo puedo vender 1.000 millones, pero si al final del ejercicio mis costos, mis gastos, mis impuestos, las obligaciones con mis accionistas me están consumiendo todo el recurso y llego a ganarme 1 o 2 millones de utilidades, pues es un escenario que igual no dependía de las ventas, ¿sí? Y allí sí que vamos a entender por dentro del negocio cómo debería configurarse, en dónde maximizo la ganancia. Y esa es la fórmula que tenemos que empezar a construir y a posicionar en nuestras cabezas empresariales, ¿no? No se trata de vender 1.000 millones, sino de ganarnos por lo menos 500 limpios, brutos, ojalá netos, ¿cierto? De la operación de nuestros negocios en el año. Los que estamos vendiendo más, pues obviamente mucho más, pero aquí digamos que la reflexión es, hay que ponerle también cuidado a los porcentajes, ¿sí? No puede ser que de 10 pesos me esté ganando uno. Yo quiero de 10 pesos por lo menos ganarme 5 o 6, ¿no?
Y esa es la posición que queremos darle. Y ahí es donde en la gestión de los costos y los gastos la tecnología es clave y fundamental para nuestras empresas. Luego de ese diagnóstico nos vamos a ir a unos laboratorios optativos, ¿cierto? Estos son los laboratorios presenciales que vamos a hacer 2 días seguidos. Va a ser un viernes y un sábado. Entonces, en su momento, ese 1 de febrero, ojalá les vamos a decir, por favor, queridos empresarios, bloqueen estas fechas el mes de marzo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una jornada en Bogotá y vamos a tener una jornada en Cali, en donde vamos a hacer esos acercamientos, en donde vamos a estar presencialmente, donde vamos a tener los equipos al frente para nosotros mismos con nuestras manos desarrollar esas habilidades digitales como citizen developers de nuestras empresas. ¿Sí? Y va a ser un reto hermosísimo porque necesitamos aprender cómo hacer esto, ¿cierto? Entonces, importante que asistamos a esas sesiones. Allí vamos a hablar de múltiples temas. Tampoco van a ser 10 temas, pero sí los claves y fundamentales que eh, digamos, se han identificado como críticos en el negocio. Uno de ellos, ¿cuál va a ser? Eric, ¿yo cómo monto una pauta publicitaria bien montada? ¿De qué dependen los resultados de la publicidad en mi negocio? ¿Qué red social tengo que utilizar? ¿Y cómo la configuro? ¿Cierto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa B? ¿Qué significa C? Levanto la mano y pregunto y lo vamos haciendo en tiempo real. Allí, esos laboratorios vienen acompañados de la activación de unos licenciamientos de herramientas de automatización. La primera herramienta de automatización que vamos a entregar es Builder, que es una herramienta de marketing todo en uno, que es similar a HubSpot, a Salesforce, pero es muy pensada y construida en el sector microempresarial, ¿cierto? Aquí hay un reto como tal desde la inversión para poder automatizar diferentes procesos del marketing. Y allí hay más de 35 aplicaciones que podemos utilizar. Vamos a aprender a utilizar 3 o 4 en esas jornadas de laboratorios optativos. También la activación de una licencia de Jumpseller. Esta es una licencia para construir nuestras tiendas virtuales desde cero y tener el control total sobre el inventario y la información que se comparte en esa tienda. ¿Sí? ¿Por qué Jumpseller? Lo mismo que Builder. Son herramientas tecnológicas pensadas 100% en el sector microempresarial, en donde tenemos límites de recursos, en donde tenemos límites de conocimiento, en donde tenemos límites de tiempo. Pues ellos han pensado en esas 3 cosas y las han puesto en una herramienta de fácil uso y acceso. Pero lo más bonito, las personas que accedan y les vaya muy bien en esos laboratorios optativos y en los ejercicios que vamos a ir desarrollando, pues ya habíamos hablado de vouchers, ¿no? Para Google. También vamos a hablar en bonos publicitarios, en este caso para nuestras empresas, independiente de la herramienta o el servicio o el producto que yo preste, ¿sí? Es transversal para empresas de servicios, para empresas de comercio, para empresas de manufactura. ¿Por qué? Porque esos bonos nos van a ayudar a garantizar ese alcance, ese posicionamiento de la empresa en Internet. Y los vamos a implementar, ojalá, en esas mismas sesiones presenciales. Allí pues dependerá mucho de qué. Como les he venido yo diciendo, esto es un proceso que va y un programa que va por etapas. ¿A quién vamos a darle los bonos? ¿A quién les vamos a dar ese tiempo, ese acompañamiento especializado? Pues a las empresas más comprometidas, a las que realmente se preocupan por digitalizar, por entender y por aplicar todo lo que les estamos proponiendo en el programa. Por ahí están viendo el partido del Once Caldas. Nos cuenta cómo les va, cómo le está yendo. Once Caldas está en la Suramericana, en etapas finales, apoyándolo todos. Listo. Entonces, fíjense que para abril tiene que haber ocurrido estas 3 cosas: los diagnósticos, los laboratorios presenciales optativos, allá nos vamos a conocer, nos vamos a tomar un tinto, vamos a hablar de oportunidades, vamos a hacer networking entre las empresas que están participando, vamos a compartir conocimiento, ¿sí? Pero sobre todo vamos a, de en primera mano, desde nuestro teclado y nuestro mouse, a entender cómo funcionan estas herramientas. ¿Listo? Y con eso, entonces, finalmente, pues más adelante, después de esa fase, tomaremos decisiones, ¿cierto? Que les estaríamos informando también más adelante de cómo sigue ese proceso de acompañamiento. Esto no es un proceso que pare aquí, de verdad, como Building Markets y en la misión de, digamos que el programa está en que ustedes esta ruta de digitalización la inicien, pero no la pausen ni la terminen en ningún momento.
Va a haber después de esto seguramente acompañamientos mucho más personalizados, sobre todo para esto que vemos aquí abajo. Esos $300 en Google Cloud son importantísimos. Los 20 productos que podríamos implementar en el negocio son importantísimos. Y lo que buscamos es eso, que haya una adopción directa en estas herramientas. Por ahí, entonces, para ir finalizando, 3 minuticos para respetar el tiempo. Inti ya nos acaba de compartir la asistencia por el chat. Por favor, ingresen. Va a quedar o va a estar activa por 1 hora. También la vamos a compartir solo por hoy a través del grupo. ¿Por qué? Porque en las siguientes sesiones, pues solamente la vamos a dejar por el chat del Zoom por 1 hora y que la diligencien directamente, pues los empresarios y empresarias que asistieron a la sesión. ¿Listo? Entonces, simplemente ya para cerrar el espacio de hoy, quisiera que si existen más preguntas, se sintieran la libertad de abrir los micrófonos. Si no, pues ya iríamos terminando la sesión y por supuesto a que nos ayuden con el diligenciamiento de la asistencia. Hola, Entonces, Eric. Hola, pues, queridos empresarios, sí, sí, buenas noches, Eddie, y a todos los buenas compañeros. noches. Muchas gracias porque la presentación estuvo fabulosa. Creo que todos los temas son súper interesantes. Queda uno como enganchado desde el principio para no perderse ninguna sesión. Sin embargo, ¿qué me preocupa? Que desde pues, de manera personal, para el 2026, en marzo, abril, tenemos un evento que se llama Exportados Artes y Oficios. Es un evento que dura 2 semanas. Es decir, ¿cuándo cae Semana Santa? Es que no recuerdo, creo que cae final de mes, de marzo, Sí, solo a final de marzo. Entonces, digamos, ay, a mí me encantaría asistir a esos eventos presenciales, pero ojalá fuera como a principios de marzo, a no perderlo. sí, sí, Yamile, fíjate que esa primera semana de febrero hablamos. Nosotros Ay, decimos, sí. listo, queridos empresarios y empresarias, tenemos las fechas definidas, son estas. Y si identificamos en esa reunión un motivo de fuerza mayor, pues tratamos de hacer lo posible por programar las sesiones en el espacio en donde todas puedan y todos puedan asistir. Entonces, esa validación vamos Vale, a tratar de sí. hacerla, por supuesto, pensando en que todos puedan asistir. Bueno, te agradezco mucho. Feliz noche. Con mucho gusto, muchas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene por ahí algunas preguntas o ya podemos ir cerrando la sesión? No, por el momento no hay más Listo. preguntas, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Muchas queridos gracias. empresarios. Entonces, Bueno, muy yo atentos a esa sí, carta de compromiso. disculpen, ¿Sí? yo intervengo. No, pues yo estoy sorprendidísima, verdaderamente. Em, es muy impactante este proyecto. No sé cuántas somos las beneficiadas o son los beneficiados, pero los alcances son, uno diría, inestimables, ¿sí? Porque nos están dando, además de las herramientas, la tranquilidad de poder aprender, ¿sí? Y eso no tiene precio. Entonces, pues yo ayer dije, yo, y caramba, ¿será que se equivocaron? Mandaron, no, de pronto sí, de pronto no. Pero no, yo de una vez llené la carta y la mandé y aquí estamos. Y no, pues yo quiero agradecerles ay no, pues qué chicas tan maravillosas, qué proyecto tan maravilloso. Gracias mil, y creo que todos estamos así impactados. Los veo unos profesionales increíbles y sobre todo que tienen una pedagogía maravillosa. Entonces, pues no quisiera decir más porque escuché todo y quedo más impactada aún. Pensé que esto no iba a suceder, pero ya que sucedió, nos van a colocar cantidad de estrellas a todas las empresas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por esas palabras. Y ahí también, pues es un compromiso gigantesco para nosotros, ¿cierto? Ese es el reto, esas son las metas que nos hemos propuesto. Esperemos cumplirlas de verdad, haremos todo lo posible, nos esforzaremos para que esto sea una realidad en sus negocios. Y pues nada, digamos que nos vamos esa, a la acción, como siempre les decimos.
Muchas gracias a todos ustedes y a todas nuestras empresarias y empresarios por asistir a la sesión de hoy. Entonces nos vemos muy juiciosos conectados el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Muy buena noche para todos y que gane el Once Caldas, por ahí los que lo están viendo. Feliz Muchas noche. gracias. Buenas noches y Buenas muchas noches. gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, feliz Gracias. noche. Gracias, feliz noche, hasta luego. Chao, chao.